Shalom, mis queridos ajín, hermanas. Hoy en este día vamos a hablar sobre Bereshit, Génesis, capítulo 2, verso 7 en adelante. Amén. Para que tomen su Torá y escudriñen. Amén. Vamos a ver qué es lo que quiere decir la Torá espiritualmente hablando en estos versos. Amén. Ok. Dice la Torá en el nombre de Yeshua HaMashiach, ya que Shaul, el apóstol, conocido como Pablo, él dijo que todo lo que hagamos, ya sea de palabra por carta, todo hagámoslo en el nombre de Yeshua para la honra y gloria de Yod-Hei Bat-Hei, el Padre. Amén. Entonces, todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo en el nombre de Yeshua, el mediador. Amén. Dice así: entonces Yod-Hei Bat-Hei, Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser un ser viviente. Entonces vamos a ir escudriñando qué es lo que quiere decir la Torá en este verso. Entonces dice que Yod-Hei Bat-Hei sopló aliento de vida en el hombre, pero primeramente dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Entonces, si escudriñamos este verso, nos daremos cuenta que primeramente el hombre está moldeado del polvo de la tierra y no tiene vida porque aún Elohim no ha soplado ese aliento de vida en su nariz. Entonces lo vemos moldeado del polvo de la tierra, no lo podemos imaginar acostado en la tierra, moldeado en forma de un hombre, pero aún no tiene vida. Entonces, espiritualmente hablando, mis hermanos, cuando nosotros estamos en el pecado, en el mundo del pecado, sin Elohim, sin Yeshua, porque es el que nos justifica de nuestro pecado ante Elohim, estamos sin vida, estamos moldeados del polvo de la tierra y la tierra está llena de pecado. Simbólicamente la tierra es pecado, maldad. Así nosotros estábamos moldeados, pero no teníamos vida espiritual. Por eso andábamos en la calle haciendo la maldad. Y hoy en este día me voy a quitar mi gorra para que miren que yo tengo tatuada mi cara, ¿verdad? Antes yo era un pandillero, era un sicario, un drogadicto, un asaltante. Yo era una persona llena de pecado, llena de maldad, porque estaba moldeado del polvo de la tierra. Era un hombre en el pecado, sin el Eterno, sin Yeshua. Estaba muerto, hermano, no tenía vida. Entonces, a mí me contrataban para que yo fuera a matar personas. Yo balaceaba gente, yo les hacía daño a las personas. ¿Por qué? Porque no tenía vida espiritual, estaba muerto. He estado en muchas prisiones, aquí en Mexicali, he estado 4 veces en la prisión, he estado en el Longo, en el Cerezo del Longo en Tecate, la prisión más peligrosa de toda Baja California. He estado en las prisiones de Estados Unidos 2 veces. He sido narcotraficante, pollero. Una vez hasta vendí a mi prima a un mafioso por dinero. Muchas veces hice muchas cosas malas. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba moldeado. Era un hombre muerto en el pecado, como este hombre de Génesis 2:7, que está muerto, está moldeado. Así hay muchos muertos en vida caminando en la calle, haciendo la maldad. ¿Pero por qué? Porque el Elohim no ha soplado ese aliento de vida, que es el Ruach HaKodesh, sobre esas almas, sobre esas personas. Entonces ellos están moldeados del polvo de la tierra, del pecado, y están en el pecado. No han sido liberados como
el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Ellos viven en Egipto, o sea, en el mundo. Simbólicamente Egipto representa el mundo. Entonces ellos viven en el mundo, no han salido del mundo porque no han aceptado al Redentor. Así como Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, así Yeshua nos vino a sacar del mundo de la esclavitud del pecado. Recuerden que Aarón acompañó a Moshe, así como Yohanan el sumergista acompañó a Yeshua para liberarnos de la esclavitud del pecado. De la misma forma, Hasatán representa el faraón de Egipto. Los capataces son los demonios. Ellos nos tenían esclavizados en el mundo del pecado, así como Faraón tenía esclavizado a Israel. Entonces, Yeshua, por medio de su muerte en la cruz, en el madero, nos liberó de la esclavitud del pecado. Pero si aceptamos ese sacrificio de corazón y nos empezamos a apartar del pecado, o sea, nos empezamos a salir de Egipto. Vamos caminando por un desierto, pero recuerden que muchos querían regresar a Egipto. Entonces, muchos creyentes hoy en día quieren volver a Egipto, quieren volver al mundo, quieren volver a estar esclavizados en el pecado, no quieren ser libres del pecado, quieren seguir estando en Egipto. Entonces, este verso habla de que estamos muertos en el pecado. Y si se dan cuenta, cuando lean bien toda la escritura, se van a dar cuenta que Yahweh modeló a este hombre del polvo de la tierra fuera del huerto. Esto lo vamos a leer, fuera del huerto. Porque él no puede entrar al huerto, porque el huerto es simbólicamente la esfera espiritual donde mora el creyente, donde él tiene una relación íntima con Elohim. Entonces, cuando estamos muertos en el pecado, andamos haciendo mucha maldad, muchas cosas malas, que son ante los ojos de Dios, pues, abominación. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Elohim siempre quiere darnos vida espiritual para que vivamos obedeciéndolo. Entonces, por eso es que dice que sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Entonces, cuando estamos muertos en el pecado, Elohim sopla aliento de vida por medio de nuestra emuná y nuestro arrepentimiento de corazón. Él sopla ese aliento de vida que es el Ruach HaKodesh y llegamos a ser un ser viviente espiritualmente. Por eso es que Yeshua le dijo a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Elohim. ¿Por qué? Porque es necesario nacer de nuevo y llegar a ser un ser viviente espiritualmente, no literalmente, porque literalmente ya tenemos vida, pero la verdadera vida es la vida espiritual, no la literal. Entonces llegamos a ser un ser viviente y Elohim nos mete en el huerto. Vamos a seguir leyendo. Dice en el verso 8, Yahweh Elohim plantó un jardín en el Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, Elohim plantó un huerto y metió al hombre en el huerto. Y dice que plantó unos árboles ahí dentro. Entonces vamos a ver qué representan estos árboles, hermanos. Vamos a leer el verso 9. Entonces ya sabemos que el Edén, simbólicamente, espiritualmente hablando, es el cielo en la tierra. Por eso Yeshua dijo, el cielo se ha acercado a ustedes. Entonces cuando tenemos una relación con Elohim, que recibimos el Ruach Kodesh, estamos en esa esfera espiritual, donde tenemos una relación con el Padre. Por eso Yeshua dijo, y verán a los ángeles de Elohim bajar y subir sobre el Hijo del Hombre. Y quiero que aprendan algo hoy en este estudio. Cuando Yeshua decía el Hijo del Hombre, ¿a quién se estaba refiriendo? A Adán, que él era el hijo de Adán.
el de la simiente de Eva. Eso es porque recuerden que Adán significa varón, hombre. Y cuando él le decía el hijo del hombre, se estaba refiriendo que él era el hijo de Adán. Entonces, mis hermanos, fíjense, dice así: y del suelo Yod Hei Bat Hei Elohim hizo crecer todo árbol agradable a la vista y bueno para alimento, bueno para comer. Entonces estos árboles que son buenos para comer y que están a la vista representan simbólicamente a todos los que llevamos la palabra de Elohim. Somos árboles, espiritualmente hablando, y nosotros le damos de comer a los que están muertos en vida, para que se alimenten de la Torah, se alimenten de lo celestial. Entonces nosotros somos esos árboles que estamos llevando mucho fruto por las calles. Dice Yeshua que Él es el árbol y nosotros somos las ramas. El que no permanece en Él, pues no puede llevar fruto. Entonces, el hombre simbólicamente representa un árbol, hermanos. Es por eso que dijo Yeshua: por sus frutos los conocerás, ¿verdad? Un árbol no puede dar frutos buenos y frutos malos. Entonces, él estaba hablando de un hombre y nosotros somos, espiritualmente hablando, un árbol, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, esos árboles agradables para comer y que están a la vista de todos son personas que llevan la Torá, el alimento de vida. Entonces sigue diciendo la Torá que también estaba el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Aquí habla de dos árboles. La otra vez miré un video que una persona subió y decía que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal eran el mismo. Pero no, hermanos. El árbol de la vida es uno y el árbol del conocimiento del bien y el mal es otro. Son dos árboles en medio del huerto. Uno te da vida eterna y el otro muerte. El árbol de la vida representa a Yeshua HaMashiach, el único que te puede dar la vida eterna por medio de su sacrificio, ¿verdad? Si lo comes ese árbol, porque el Padre no es árbol. El Padre, ¿qué es, hermanos? Es el labrador. Yeshua dijo: yo soy el árbol y mi Padre es el labrador. Entonces, cuando comemos del árbol, que es Yeshua, tenemos vida eterna. Es por eso que dijo Elohim, cuando estos Adán y Eva comieron, dijo que los echaran fuera para que no comieran del árbol de la vida, ¿verdad? Porque si comían del árbol de la vida iban a vivir eternamente, pero en el pecado. Y Elohim no quería que vivieran eternamente en pecado, ¿verdad? Entonces, el árbol del conocimiento del bien y el mal representa a Hasatán, porque al tener un conocimiento, hermanos, del mal, podemos llevarlo a cabo. Entonces, cuando comemos de ese árbol, estamos comiendo del pecado. Por eso que Elohim dijo que cuando coman de él, ciertamente van a morir. Primeramente, Adán y Eva murieron espiritualmente, hermanos. Recuerden que ellos no tenían vergüenza cuando ellos estaban desnudos. ¿Por qué? Porque eran inocentes de su mente, no tenían maldad, no tenían malicia. Entonces, cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, ellos conocieron la vergüenza, la maldad, el pecado, la mentira, conocieron todo lo que Hasatán trae a nuestra vida. Ellos conocieron toda esa maldad. Y es por eso que ellos tuvieron vergüenza al verse desnudos. De primero no la tenían, porque tenían el Ruach HaKodesh, eran inocentes de mente, de todo, cuerpo. Entonces, cuando comen, el Ruach HaKodesh los abandona, sale de ellos, y ellos se vuelven carnales. Como cuando una persona no tiene el Ruach, está muerto.
lo dice el versículo 7, moldeado del polvo de la tierra. Entonces cuando Elohim sopla el aliento de vida en nosotros, llegamos a tener vida. Y después, cuando sale ese espíritu, volvemos a ser carnales, volvemos a estar muertos en el pecado. Entonces ese árbol del bien y el mal representa a Hasatán, espiritualmente hablando. Entonces estos dos árboles literales son árboles y espiritualmente hablando es Yeshua, el árbol de la vida, y Hasatán, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces esto es lo que quiere decir en Bereshit 2 del versículo 7 al 9. Entonces nosotros nos metemos a la esfera espiritual que es el Edén y tenemos una relación con Elohim, pero no quiere que sigamos en el pecado porque ciertamente vamos a morir cuando comamos del árbol. Como dijo Shaul, la paga del pecado es muerte. Entonces estas personas murieron primeramente espiritualmente y a los años murieron literalmente. Adán y Eva jamás iban a morir, hermanos. Ellos eran inmortales. Pero cuando comieron, se hicieron mortales y perdieron la vida eterna. Entonces ahora Yahweh manda a Yeshua para que muera en el madero como ofrenda por la paga del pecado de nosotros, que Adán y Eva nos heredaron la inclinación hacia el mal, no el pecado. Como hay unas religiones que dicen que tenemos un pecado original, pero eso no viene en la Torá, ¿verdad? Entonces, nosotros nacemos con la inclinación hacia el pecado, no que tengamos pecado. Es como un ejemplo, hermanos, cuando nace un bebé y se muere sin conocer lo malo, ¿ustedes creen que se va a ir que Elohim lo va a destruir el día del juicio? Porque hay unos que enseñan que nacen con pecado los niños y los meten los sumergen en agua y el bautismo para niños. Eso no viene aquí, hermano. ¿Ah? Entonces, un bebé cuando no tiene malicia, no tiene maldad, no ha pecado, no sabe qué es pecado, Elohim no lo va a destruir, hermano, el día del juicio. Después les voy a hablar sobre el tema de supuestamente del infierno, que eso no existe. En los manuscritos originales no viene la palabra infierno. O sea, Elohim, cuando nosotros seamos juzgados, los que no aceptaron a Yeshua van a ser destruidos, no van a vivir eternamente quemándose, como te ha enseñado la Iglesia Católica. Esa es una falsa enseñanza, que ellos han ganado mucho dinero a cuestiones de esa teoría, de esa doctrina que ellos inventaron. Pero Elohim es un Dios de amor. No te puedes imaginar Elohim mirando a unos con vida eterna, viviendo bien alegres, y a otros quemándose eternamente. Y recuérdense que los malos no van a comer del árbol de la vida, entonces no van a poder tener vida eterna, van a ser destruidos. Es todo lo que les va a pasar a los impios. Entonces, la Torá te salva al que acepta la salvación y condena a la misma vez al que no la acepta. Es como cuando Yeshua estaba en el madero, al lado estaba uno que se arrepintió y al otro lado uno que no se arrepintió. Esos son los dos caminos. Un camino de arrepentimiento que le ofreció Yeshua, que en el día de la resurrección este hombre iba a estar con él en el paraíso, ¿va? Entonces al otro hombre, ¿qué le pasó? Es un impío, no se arrepintió, va a ser destruido, ¿verdad? Esa teoría de que te vas a quemar eternamente, olvídate de eso. Elohim es un Elohim justo, no es un hombre para condenarlos a quemarse eternamente. Entonces Elohim es bueno y tú vas a tener tu paga, obviamente, porque hiciste el mal.
pero vas a ser destruido. Si la muerte y Satanás van a ser destruidos, ¿cómo tú vas a vivir eternamente en el infierno? Quemándote. Y no hay ningún infierno, eso, palabra de infierno es pagana. Entonces, eso no existe. Entonces, tú vas a ser destruido, no más. ¿Ah? Entonces, Elohim no recibe una adoración por temor, sino desde el principio Él nos haya hecho como un robot, que le sirviéramos nomás porque sí. Ahora muchos quieren enseñarte, arrepiéntete, si no te vas a ir al infierno, te vas a quemar. Entonces muchas personas por miedo, por temor, se entregan al Elohim, pero no le están sirviendo de corazón, sino por el temor de que los arrojen al infierno, al supuesto infierno, y que se van a quemar eternamente ahí, y no sé qué más les dicen, los engañan, y esa persona ahí está con miedo, y Elohim no quiere personas que le sirvan por miedo. Entonces, mis hermanos, esto es lo que quiere decir Bereshit 2:7 al 9, para que sepan. Este es el pequeño estudio, espero que les haya gustado. Shalom, bendiciones para ustedes, su bendita familia. Elohim nos bendiga grandemente con la vida eterna, Yeshua. Tú puedes saber mucho de la Torá, pues, pero si no tienes a Yeshua en tu vida, si no tienes el Ruach Kodesh, pues no te va a servir de nada. Shalom.